Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión vamos a tener un tema que ciertamente es muy nuevo, parte de una palabra que está causando una gran revolución a nivel mundial, pero que ha tenido impacto en naciones justamente porque es lo que ya está moviendo a masas. Y vamos a hablar de la posverdad. Y para ello, primeramente quiero mostrarles en pantalla lo que significa o hasta el momento lo que tenemos de la posverdad. En el concepto de posverdad está compuesto por dos términos, verdad y mentira. La posverdad, como les decía en la parte de lo que se dice verdad, es una palabra que se utiliza para dar certeza a una afirmación a partir del conocimiento de los hechos. Eso es lo que se define como verdad. Y como mentira, pues sería una declaración efectuada por alguien, pero que existe la duda sobre la verdad de las palabras o los hechos que se narran. En caso de que no se presenten evidencias de los hechos, entonces es posible que se parte de una realidad oculta. Es por eso que conjuntando estas dos, pues se vuelva lamentada posverdad. Al grado que esta palabra, al menos por el Diccionario de Oxford, el año pasado fue la que tuvo mayor relevancia y fue la palabra del año. Pero también en este caso ya se ha anunciado que el término posverdad entrará a la próxima actualización del Diccionario de la Lengua Española, prevista para diciembre de 2017. Este anuncio lo hizo el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva. Y finalmente también, al momento de que se anuncia, es por eso, porque ya ha causado una gran relevancia. Pero vamos a ver qué es la posverdad y por qué se menciona que se está iniciando esta era de la posverdad. Bueno, la era de la posverdad es en realidad la era del engaño y de la mentira, pero la novedad que se asocia a este neologismo consiste en la masificación de las creencias falsas, es decir, el arte de la manipulación masiva. Algunos casos de posverdad ya han tenido impacto. Nos referimos a que el caso de Estados Unidos, prácticamente incluso les dicen que son los padres de utilizar este fenómeno de la posverdad, a Donald Trump. Millones de estadounidenses se creyeron una comprobada falsedad, como la afirmación de Donald Trump de que Barack Obama era un musulmán nacido en el extranjero. Pero otro caso que también tuvo impacto fueron los millones de británicos que estaban convencidos de que el Brexit en el Servicio Nacional de Salud dispondría de 350 millones de libras a la semana adicionales, y esto pues prácticamente confirmó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estos son los dos casos, ojalá podamos ya regresar conmigo a pantalla, porque han sido los más sonados, y estos son los que están incluso causando una gran controversia a nivel mundial e internacional de qué tanto están utilizándolas, para qué y con qué fines. Y para esto yo he invitado aquí en el estudio, volvemos con nosotros, en el estudio a tres personas que me han acompañado. Bueno, dos de ellas siempre me han acompañado y a una se une un experto, pero creo que tienen algo que me pueden incluso aclarar, porque tienen mucho conocimiento. Yo le agradezco a los periodistas, primeramente Raimundo Cárdenas Vargas, muchas gracias, Rey. También a Rogelio Navarrete, muchas gracias, Roger. Gusto saludarte, Irma. Y en este caso se suma Sergio Octavio Contreras, que es el especialista en redes sociales. Y bueno, pues ya dijimos los términos de lo que es la posverdad, y yo comenzaría y le lanzo la pelotita primeramente al experto en redes sociales, porque incluso has hecho pues muchos, incluso están con una investigación de qué es la posverdad, y de verdad en México ya podríamos decir que tenemos impacto de lo que está causando este fenómeno, ¿o no? Bueno, evidentemente se trata de un concepto, como bien has definido, que de alguna otra manera trata de difundir información no comprobable, o que tiene cierta duda de su veracidad. Y mucha de esta información evidentemente es falsa. Lo que ha ocurrido en el caso de México, y sobre todo en el campo político, y vimos a principios de año un fenómeno con estas protestas del gasolinazo, y cómo una gran cantidad de información sobre estos temas comenzó a ser falsa. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de la difusión de imágenes donde se veía gente con piedras aventando, objetos hacia soldados, y se veía incluso un tanque que circulaba por una calle. Y estas imágenes
imágenes, de hecho, fueron tomadas de un conflicto en Medio Oriente, pero se difundieron como noticias y mucha gente las compartió en las redes sociales. Entonces, digamos que la posverdad es este efecto que se si puede es generar, una mentira, ¿no? Una mentira se debe de convertir en verdad, pero que describe bien una realidad. Es lo que estoy viendo, es que la gente por eso lo cree, porque parece una realidad. Sí, y una de las características, ya por último, Irma, es que estas mentiras están, digamos, confeccionadas como si fueran noticias. Entonces, por eso intentan ser más verídicas, ¿no? Ahora, esto se está mencionando y se los dejo en este caso a los dos como periodistas que están inmersos en ello y estamos inmersos en ello, de, como dice Sergio, se utilizan como noticias, pero lo están utilizando, incluso lo vimos al caso de Donald Trump, los mismos políticos porque buscan algo. ¿Cómo ven? Es un gran riesgo ya, como están diciendo, que los mismos políticos son quienes las están empezando a emplear para confundir a la gente. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias. Creo que en Estados Unidos, donde más se ha estudiado el tema del rumor y del periodismo, hay unos teóricos muy interesantes que vale la pena analizarlos y que quizás no se ha profundizado mucho aquí en México. A mí me gustaría entrar primero con una pequeña analogía. Con eso de las redes sociales, con eso del internet, leí ahí en un librito sobre crónicas del rock, el internet unifica a las diferentes décadas, porque hoy a través de internet se puede descargar música de los 70s, de los 80s, de los 60s. Y hoy hago esta pequeña analogía porque a través del internet podemos unificar un mundo de información, ¿no? Y podemos viajar a través del tiempo y podemos tener información de primera mano. El problema es cuál es esa información, cómo decodificarla o cómo acceder a ella. Hoy en día sabemos que el rumor o la posverdad o como usted quiera llamarla, pues por supuesto que genera un impacto muy fuerte ante la opinión pública, y a veces los rumores se expanden más rápidos que las verdades. Por ejemplo, hace unos días matamos a Julián Álvarez y casi lo dimos por verdad, o sea, lo pasamos en redes sociales, y este es un fenómeno que aquí se debe de educar, creo, primeramente a los usuarios de redes sociales y de los medios de comunicación. El cartel de la feria que lo dieron a conocer y lo creyeron. Claro. O sea, claro. un prácticamente. Sí, o el tema reciente aquí en Zacatecas, Rafael Flores, o sea, que lo vinculan con la DEA, que es un tema que nunca se verificó. Nunca pasó. Exacto, y que, bueno, generó un impacto, y que todavía incluso hay declaraciones del dirigente del PRD donde lo vincula con el narcotráfico. No es un tema que nunca ocurrió. Es un fenómeno bastante fuerte e interesante, y que quienes somos responsables de andar navegando en redes sociales, incluso en los medios de comunicación, que hemos caído en ese tipo de rumores, pues se debe de verificar, y eso es una cuestión que voy a ampliar. Una de las preguntas que hice en el promocional de la posverdad era cómo identificar una noticia falsa de una verdadera, porque tú lo has dicho, Roger, y te paso a ti la batuta, Ray, porque los medios también estamos cayendo incluso en todo ese sensacional. Sí, yo digo que la esencia del periodismo sigue siendo es verificar. Los medios tenemos ahora mayor responsabilidad en parar los rumores, ¿no? Nosotros a veces hacemos como un top de las noticias falsas para que la gente entienda más o menos cuáles son y cuáles no compartir. Vemos que mataron a Mireles. También, o sea, han matado a mucha gente, a Maluma también en su última visita a Zacatecas posteriormente. Ahorita que dices eso, pero también se han utilizado imágenes, como se acuerdan esa tanga que le han puesto tanto a la de Italia, como también se la pusieron a la esposa de Peña Nieto, en fin, cómo se juega también con... Sí, aquí los usuarios también tienen que ser, porque los filtros de los medios de comunicación pues es la información, los medios editan, confirman la información y la publican. Ahora las redes sociales han eliminado ese intermediario y es directamente el usuario adquiriendo, consumiendo la información, y es ahí donde ellos también tienen que hacerla ya de un cierto papel. Nosotros tenemos por ahí un protocolo donde dices, bueno, si hay una cierta noticia que dudas de su veracidad, trata antes de compartirlo, trata de verificar si otros medios de confianza del lector pues lo traen. Estas también son características que traen mayúsculas, las palabras de exclusivo, impacto. O la buena redacción, o incluso la redacción pues, también, ¿no? Por el tema de Soledad, lo digo recientemente, que desmiente, reforma a Soledad, cosa que nunca ocurrió. Nunca pasó, ¿no? Digo, ahí yo hacía un comentario en redes sociales.
verifiquen primero dónde Verifiquen, vienen, sí, exacto, exactamente, ¿no? porque pueden poner el logo de Reforma, pueden poner la fotografía y pueden hacernos creer. Y hay una este es un página de texto muy Reporte malo. Índigo, del Universal Opinión, o sea, el golpeteo también, el uso de esta posverdad, el uso de redes sociales que no se filtran, que los usuarios a veces se las creen así, sin verificar, pues da pie al golpeteo político que no sé si ya tengas por ahí el estudio, Sergio. Ya casi está. Ya casi, ¿no? O sea, de cuánta Adelante. gente se las Y cree. sobre todo que se avecina un proceso electoral, ya lo vimos en Estados Unidos, que incluso mencionan que la asesora de Donald Trump fue parte de esas estrategias de lograr confundir a su propio gente. Aquí en México se viene el 2018, Sergio, no sé tú cómo lo ves en los análisis, y qué nos espera y cómo en Zacatecas también pueda tener esta repercusión, este proceso electoral. Bueno, lo que se ha señalado hasta ahorita es algo interesante, es decir, cómo se fabrica esto desde el emisor. O sea, digamos que Internet da la posibilidad de que ciertos emisores, sin ser medios de comunicación, construyan, digamos, estos mecanismos de falsedad, ¿no? De ficción. Entonces cualquier persona lo puede hacer. Pero digamos que si volteamos el espejo, nos vamos a dar cuenta que hay también un fenómeno por parte de los consumidores. Es decir, hay una sociedad, al menos en Internet, que no es una sociedad informada. Es una sociedad que cree todavía muchos mitos, que comparte incluso, digamos, en la mañana el horóscopo, aun cuando sabemos que eso es totalmente una ficción. Pero eso podríamos hablarlo de posverdad, ¿no? Y tú en los estudios que llevas, has identificado, por ejemplo, esas páginas que están utilizando y que van muchas mentiras que hacen verdad. Sí, de hecho lo que hicimos nosotros fue un monitoreo de páginas a raíz precisamente de que el periódico La Jornada publicó un listado de ciertas páginas que estaban difundiendo desde el año pasado información falsa, y lo interesante es que información del campo político en Zacatecas. Por ejemplo. Exactamente. Eso A es, ver, ¿no? eso platican. Por ejemplo, digamos que difunden información a favor de un actor político. O bien hay una noticia en la mañana de un político en contra de un partido o en contra del gobierno del estado, en contra de un presidente municipal, y en la tabla aparece, digamos, una noticia falsa en contra de quien hizo esa declaración. Entonces, lo que hasta ahorita estamos viendo es que son páginas intencionales creadas por el sistema político. Eso es algo interesante. No lo hará cualquier usuario. Sí, son prediseñadas por el sistema político. Si nosotros volteamos a ver las elecciones, todas esas campañas negativas, la información falsa, los ataques, los bots, todo esto es creado y generado por el vicio, Y están por parados los bajo vacíos, el anonimato, claro, ¿no? por el anonimato, pero no los crean los ciudadanos. O sea, es algo interesante. Proviene del sistema político. Aquí un punto también es que la responsabilidad que tienen ya las empresas de generar, las empresas, me refiero a Facebook, Twitter, estos administradores de las redes sociales, de transparentar, porque mucha de la potencialidad que le dan a estos rumores, a estas páginas, es porque son pagadas. Le ves y dice publicidad. Cierto. Y es algo que Facebook tiene que afrontar, de transparentar eso. ¿Quién es el que paga esa promoción en Facebook, ¿no? Por ejemplo, los medios tradicionales, pues nosotros en La Jornada, si sacamos un desplegado duro contra el gobernador, pues debe decir responsable de la publicación fulano de tal. Nosotros adquirimos una copia del IFE, de más requisitos para sacar el desplegado, para que sepan quién lo paga, de quién viene. Y acá en Facebook es el anonimato total. A mí me gustaría retomar un poco lo que dice Sergio, y aquí es yo creo que la base de lo que estamos hablando. ¿Quién propaga estos rumores? Y en esencia, la posverdad o la mentira o estas declaraciones o el chisme tiene sus bases en temas políticos. Dice Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. El arte de la guerra es el engaño. Exacto. Y precisamente a través del engaño se logran ganar las batallas. Cuando en Normandía se iba a invadir, los aliados en la Segunda Guerra Mundial mandaban el mensaje que iba a ser en otra playa. Y había esa confusión. Y eso fue una estrategia. Y que se ha incluso utilizado. Y hoy en día se usa, ¿no? También en las cuestiones de la guerra con los musulmanes, cuando siempre mostraban las decapitaciones, en un momento se llegó a decir que era todo un escenario de producción. O sea, nunca los decapitaban, pero mandaban ese terror. Y ahí es el temor que hay de los especialistas de que se llegue a llevar a la gente a una psicosis. La esencia es eso, el rumor es confundir a la opinión pública, ¿no? Ese es uno de los temas que analizan los especialistas en esta materia y que está muy vinculado al periodismo.
Exacto, a eso, entre el periodismo y es cuando... Y la gente se confunde porque luego dice, vi la noticia, pero es en general la gente porque piensa que es el medio. Y se queda en el imaginario colectivo, porque después ya no verificamos. Sí. Y bueno, en este caso a mí me llamaría la atención, si tú no sé si qué tanto tienes de avance de lo que estás realizando, de qué tanto tiene la influencia en Zacatecas, porque ciertamente estamos partiendo de los hechos que a nivel internacional han tocado y que están apenas moviendo pues este debate a nivel internacional, pero si lo aterrizamos a Zacatecas, a México, como ya decías algunos casos, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, pues es un estudio que estamos haciendo, incluyendo una encuesta a usuarios de Facebook. Esa todavía no lo terminamos. Pero digamos que lo que podemos ver es que en Zacatecas este fenómeno de la posverdad y de fabricar, digamos, noticias falsas para crear efectivamente un efecto en la opinión pública o en la conciencia de las personas sobre determinados conceptos o ideas políticas, eso ya está funcionando. Ahora, lo que aquí vale la pena investigar es ver si eso en realidad tiene efecto sobre los usuarios, porque lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de la gente, al menos aquí en Zacatecas, el 67% de los usuarios de redes sociales se informan en las redes sociales. Es decir, ya consumen lo que va circulando ahí y lo que otras personas comparten. Entonces también eso es muy interesante, porque si otras personas comparten información falsa, digamos que mis amigos están validando algo que en realidad es falso y yo creo que eso es verdadero. Entonces ahí entra esta responsabilidad del usuario de Internet, pero nos enfrentamos a otro problema que ya había señalado al principio, es decir, no es una sociedad informada, no es una sociedad colectiva que tenga, digamos, la capacidad de discernir sobre qué es verdadero y qué es falso. O sea, así ha circulado una gran cantidad de información y la gente tiene en el imaginario colectivo ciertas ideas sobre los políticos y dicen, fulano de tal, corrupto, perengano de tal, debe estar en la cárcel. Entonces basta, digamos, entrar a una página como esta página de Acceso SAC, donde se difunden, no es una página de posverdad, pero sí se difunden una gran cantidad de mentiras que llegan incluso a calumnias sobre ciertas personas o instituciones públicas. Vale la pena nada más entrar para ver los comentarios de los usuarios sobre cierta información que se publica ahí y no sabemos si es cierto, pero la gente lo da por hecho y hace comentarios incluso hirientes hacia esas personas, ¿no? Y vale la pena analizar el impacto social que tiene esa página, ¿no? Tremendo, sí, eso es claro. tremendo, sí. Claro. Bueno, vale la pena mencionarlo porque mucha gente recurre justamente a la página de Acceso SAC. Me llama la atención que dice Sergio, no es una página todavía que se le puede calificar de posverdad, pero cuando dices que pone mentiras, entonces sí lo es, o cómo lo ven, porque la gente incluso dice, Acceso SAC lo dijo. Es como si ya en automático le da una certeza. Aquí es importante que el usuario entienda que tenga ciertas reglas, ¿no? Es decir, bueno, Acceso SAC tiene un directorio, ¿dónde lo podemos contactar? No lo tiene. Entonces eso es como un primer filtro. El usuario tiene que aprender, y los medios tradicionales que tenemos presencia ya en las redes, pues es intentar educar a la población en cómo utilizar estas redes sociales y ir poniendo, pues sí, tienen que ser ellos sus filtros, el usuario. Quizás va a ser bien complicado porque, como dice Sergio, pues la educación en México es poca. Incluso en Estados Unidos el problema también ya empieza el tema de la vacunación, que en México también ya llega, es que a través de la posverdad se dice que la vacunación es peligrosa por X, por Y. Ya la gente incluso no quiere que sean educados sus hijos por el tema de la evolución. Dicen, no, la evolución no existe, es un invento. El calentamiento global también es otro invento que dicen que es... Entonces es muy importante que los usuarios vayan adquiriendo esta educación y los medios tradicionales que tenemos algo de credibilidad, pues vayamos contribuyendo a esta educación, ¿no? ¿Qué consumimos en los medios, en las redes sociales? Está muy vinculado, creo que, al tema de nuestros sentimientos más que del tema de la razón. Y por ahí no nos vamos, ¿no? Por ahí nos vamos. O sea, hay muerte, hay asesinato, hay un eclipse donde habla del fin del mundo, pues por ahí hay que compartirlo. ¿Cuántos WhatsApp recibimos? Y yo ya estaba creyendo que después de este eclipse se iba a acabar la razón. Y aquí lo que dice justamente Raimundo es esencial. Sí. La ciudadanía, el ciudadano en común, a veces no sabemos lo que es un medio informativo, lo que es una agencia informativa, que es algo muy diferente, lo que es a lo mejor un periodista freelance, lo que es un reportero ya acreditado. Todo ese tipo de cuestiones se requiere el educar al auditorio. Yo me quedo que muchas ocasiones cuando se empieza a compartir cualquier información, sean de medios locales, nacionales,
a veces se quedan con lo que son los encabezados, no siquiera entran a ver el contenido. Y esa parte pues es muy complicado, por eso decían que la posverdad en realidad apenas iniciaba la era de la posverdad y que los riesgos, amenazas las vamos a ver todavía después de hasta dónde llegan. Yo veo en el 2000, perdón que me meta, es en este sentido, por ejemplo, la relación Venezuela-México, ¿no? Que es una cosa también peligrosa porque los medios tradicionales lo traen. No hay argumentación alguna donde yo conozca que sea lo que dice Andrés Manuel contra convertirnos en Venezuela. O sea, no hay ninguna conexión política incluso declaración de Andrés Manuel que conecte a Venezuela con Andrés. Pero se repite, y lo ves en comentarios editoriales. Pero sí genera el temor, ¿no? Se genera la reacción. Pero el temor se generó por un rumor que salió de ahí. Y lo puedes volver a cualquier cosa con un actor político que no tiene ninguna relación probada con algún crimen, con el crimen Pero aquí, organizado. bueno, me aventuro a pensar, no sé qué opinan ustedes, aquí es el tema de que en nuestro pensamiento, en nuestra manera de conectar las ideas y las cosas, podemos relacionar inconscientemente a Maduro con Andrés Manuel López Obrador por su forma de ser histriónica. Y quien lo está manejando, que puede ser un Maduro o un Chávez, esos son los adversarios de Andrés Manuel López Obrador. Y claro, nosotros cuando a veces no entendemos cómo es la política internacional, pues claro que lo podemos relacionar y claro que ya vemos una amenaza o vemos un Venezuela en caso de que llegue Andrés Manuel López Obrador. Ese es el personaje de moda, ¿no? Claro. O sea, primero era Trump, ay, cuidado porque es parecidísimo, son unos... Luego después ya llegó Trump, ganó incluso, y dice, no, pues ya no hay que compararlo con Trump, ¿verdad? Hay que compararlo ahora. Y así le van a ir... Estás muy callado, Sergio, pero a mí me interesa, y se los digo a todos, insisto que todo esto, cuando nosotros hicimos la posverdad, incluso cuando yo lo estaba buscando, analizando, yo me encontraba incluso páginas que no me quedaban muy claras, pero cuando empecé a ver que decía cómo transformar una mentira que se vuelva realidad, decían, es que se requiere de gente que está muy bien enterada para convertirla, para mandarlo. Entonces va al punto de que decían, no es una persona común, es alguien que busca algo, pero me imagino que ahí es la parte de que buscan al final de cuentas, y el dinero. O sea, debe de tener un objetivo que sea una mentira. Sí, claro. Y es una mentira muy bien hecha que parece verdad. Sí, porque está fabricada como si fuera una noticia. En el caso, por ejemplo, de las elecciones de Estados Unidos, digamos que todas estas mentiras tenían fines políticos. Sí. Lo que pasó aquí en Zacatecas, en México, con el gasolinazo, esas mentiras tenían fines políticos, ¿no? Desactivar esos movimientos en contra del Estado. Lo que, por ejemplo, también se ha descubierto es que hubo, por ejemplo, campañas de posverdad desde algunas comunidades del Medio Oriente. Y esto lo que buscaron era dinero, porque digamos que a mayor visitas que tenían estos espacios, aumentaban sus ingresos de publicidad. Entonces, digamos que puede tener diversas finalidades, pero una de las finalidades, digamos, central, es hacer creer a las personas que lo que están difundiendo es verdad. Y ahí es donde digo que hay que voltear el espejo. Porque en realidad los usuarios de las redes se conforman con las mentiras. Es decir, parecería como que es más fácil creer una mentira que creer una verdad. Y entonces estamos en una sociedad, y lo podemos ver en el caso de la inseguridad que se vive en Zacatecas, que la gente prefiere consumir rumores y chismes sobre lo que pasa de la inseguridad que creer las versiones oficiales, que tendrían, entre comillas, mayor veracidad o validez. Entonces la gente prefiere consumir lo que otros publican, los hashtags y los memes, a diferencia de los comunicados oficiales. Eso también implícitamente lleva a otro análisis, porque dice, si no quieren creerla es porque de alguna otra manera todavía ahí se ve reflejado cómo no le creen o todavía no ha logrado esa parte, en este caso la parte gubernamental, de tener o darle una seguridad a la gente. Es decir,
A lo mejor esa es la parte débil que permite que la gente no le crea en este caso a la autoridad. Podría ser eso, ¿no? Y es un ejemplo, porque en realidad yo me refiero a todas las instituciones. O sea, no se cree en la iglesia, no se cree en las universidades, no se cree en los sindicatos, no se cree en los medios de comunicación. Entonces, si un medio de comunicación publica una información, yo le creo más a lo que dice un amigo y que publica en Acceso SAC que la noticia que está en el periódico. Sí, porque hay un efecto. Así es. Sí, a mí me gustaría nada más ahondar un poquito sobre este tipo de cuestiones. O sea, ¿vivimos engañados? Sí, pero el problema nosotros somos los usuarios porque no profundizamos en la información. Pensando en todo lo que tú comentas, Sergio, y todo lo que hemos platicado, si le preguntamos ahorita a muchas personas si los atentados en Estados Unidos de las Torres Gemelas en el 2001 fue algo realizado, programado por los propios estadounidenses, todavía mucha gente cree eso. Cierto. Que en realidad hasta los judíos no quisieron ir ese día a las Torres Gemelas. El problema es que nunca hemos investigado a fondo todo este movimiento islámico y cómo llegaron y cómo fueron patrocinados. O sea, hay una historia muy compleja y muy interesante previo a los atentados que pues simple y sencillamente fueron los atentados y después ya se olvidó profundizar el origen de estos ataques terroristas, ¿no? Es, por ejemplo, es una situación que nos puede ejemplificar todo lo que hemos platicado aquí, ¿no? Yo quiero, y con esto parto para empezar a ir como ya las conclusiones con cada uno. Yo cuando leí esta frase dice, con todo esto se ha llegado a la paradójica situación de que la gente ya no se cree nada y a la vez es capaz de creerse cualquier cosa. O sea, estamos entre esa facilidad de una y otra cosa. Y con esto ya quiero empezar a cerrar con todo lo de la posverdad. No sé si lo quieres aplicar al caso de Zacatecas, no sé si lo quieres aplicar a la parte electoral, pero tú sí ves que la posverdad puede tener ya estragos fuertes que puedan mover a toda una sociedad. Sí, yo creo que ya es un fenómeno que se puede combatir con mucha información, también con actores políticos serios que entiendan que no pueden andar como Trump va a ser un buen ejemplo, ¿no? O sea, él a través de la posverdad llegó, pero está dando los resultados que siempre se dijeron, ¿no? Que iba a ser un tipo, como lo tituló el New York Times, como un tipo fallido que día a día demuestra su incompetencia. Y acá creemos que podemos avanzar, pero mucho también depende de cómo reaccionemos los medios tradicionales en educar. Y la misma educación pública, las instituciones de educación deben de ir enseñando a la ciudadanía, porque tal parece que solo compartimos y creemos lo que reafirman nuestras creencias, ¿no? Si creemos en la cuestión del partido X, pues reafirmamos y lo confirmamos, compartimos, porque ya no se dan argumentos. Muchas de las discusiones del Brexit era porque se combatía, se maldecía al mensajero, no al mensaje. Roger, tu conclusión. Sí, concluyo más o menos con lo que dice por aquí Raimundo. Aquí hay una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Quizás faltó tiempo, pero hay también muchos rumores en el periodismo. Sí. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes. El periodismo basado como rumores es como el terrorismo. Eso lo dijo el Papa Francisco hace algún tiempo. Y para abonar un poco a esto, creo que debemos de apegarnos más a un código deontológico del periodista al informador, porque incluso en Zacatecas todavía basamos muchas noticias a base de la posverdad o del rumor. Y no quiero decir que medio. Adelante. Bueno, efectivamente, yo creo que como han dicho aquí mis compañeros, sí tiene un efecto. Y creo que uno de los principales efectos que tiene es sobre las emociones de la sociedad. Hay una teoría muy interesante en el campo de la sociología y de la comunicación que establece que los medios amplifican la comunicación individual. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas redes? Están amplificando las emociones y los pensamientos de los individuos. Pero parecería ser que lo que están haciendo es una especie de pánico moral. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en el caso de la sociedad de Zacatecas, los miedos se expanden. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer caso que yo registré donde un mensaje de internet tuvo efecto sobre la sociedad, ocurrió hace exactamente 8 años. En el año 2009, cuando comenzaron a circular entre abril y julio más o menos, información y correos electrónicos sobre la feria, y en realidad la gente no fue. Pero todo eso fue ficción que simplemente vivió en la mente de las personas.
Entonces, digamos que la lucha que existe por la posverdad y por dañar al otro es una lucha en la mente. Hay que entenderlo de esta forma. Por eso es importante lo que dice Raimundo. Es decir, la forma de desactivar esto está en el conocimiento y en la educación. Sí. Cierto. No, pues yo creo que aquí eso era parte de lo que yo quería que se le dijera a la gente, de que ya hemos vivido parte de esa posverdad, cuando una mentira la convierte en verdad, y ya lo hemos visto. Una feria en 2009 se tuvo que militarizar y prácticamente se vio vacía. Es por eso la importancia de que darle a conocer, de que tenga cuidado, que no caiga, que sepa diferenciar y que se espere y no se participe de esa posverdad que viene más fuerte cada vez. Yo me despido, le agradezco su atención. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos el próximo miércoles en una cita más. Hasta luego. Hasta siempre.